lo largo de todo el mundo, las iglesias cristianas celebran este día como el día clave, el día quizás más representativo en la fe de los cristianos. ¿Y cómo no celebrar este día si este día conmemoramos, este día celebramos un hecho que marcó a la humanidad, pero también marcó nuestras vidas? Cristo vive. ¿Cómo se titula el mensaje de este día, de esta mañana? Porque Él vive. Gracias, Ulises. Este es el mensaje de esta mañana. Porque Él vive. Es el nombre del mensaje de este día. Hablar de la resurrección de Jesús es hablar, como lo dije hace unos minutos, del hecho, del suceso más trascendente en la historia de la humanidad. Pero más allá de eso, es hablar del suceso sobre el cual se deriva toda la fe de los que hemos creído en Jesús. El hecho de que Jesús resucitó ha sacudido a la humanidad y ha sacudido la fe de millones y millones de personas alrededor del mundo. Hablar de la resurrección es hablar de la piedra angular del cristianismo. Si tú y yo entendemos la existencia de la resurrección, es más fácil que entendamos la existencia de la eternidad. Si no podemos aceptar en nuestro razonamiento que hay o que hubo una resurrección en Jesús, difícilmente vamos a entender que existe una eternidad después de nuestra vida en la tierra. Muchos, a lo largo de la historia, muchos incrédulos han intentado desacreditar aquella resurrección de entre los muertos de Jesucristo. Muchos han hecho lo posible. Muchos han intentado dar explicaciones, quizás lógicas, quizás mentirosas, o quizás con el esfuerzo de hacer que aquello que respalda o que sustenta, mejor dicho, la fe de tantos locos que habemos alrededor del mundo creyendo en Jesucristo, pues han buscado por todos los medios de hacer creer a las personas que no fue cierto esa resurrección. Hay muchas maneras de poderlo estudiar a través de la historia. Te voy a citar algunos ejemplos. A través de la historia hubo quienes dijeron que en verdad Jesucristo nunca murió y que el cuento de la resurrección era nada más un cuento, algo ficticio, pero que era conveniente para las personas que seguían a Jesús. Hay una teoría por ahí que es la teoría de la alucinación, en donde señala a aquellos que creen en la resurrección de Jesús o aquellos que creyeron en aquel tiempo como personas que se quedaron tan enganchados emocionalmente con Jesús que no pudieron superar la partida de Él, la muerte de Él, y empezaron a divulgar una noticia acerca de que Jesús vivía. Hubo otras teorías que decían que no era cierto que Jesús había resucitado, que en realidad lo que pasó es que hubo una persona, la teoría de la sustitución fue esta, que anduvo entre las calles diciendo que Él era Jesús resucitado y que muchos lo dieron por bueno, y a partir de eso se construyó la fe de la resurrección. Inclusive en la misma Biblia encontramos que los mismos judíos, que los mismos religiosos de aquella época trataron de inventar su propia teoría para negar la resurrección de Jesús. ¿Cuál fue la teoría que se inventaron? Tú lo puedes ver en el Evangelio de Mateo, en el último de los capítulos, capítulo 24. Aquella teoría decía
que los seguidores o los discípulos de Jesús habían robado el cadáver y se lo habían llevado y ahora daban la noticia de que Cristo había resucitado. Lo cual era muy difícil razonarlo en aquel tiempo y pensarlo inclusive hasta hoy en nuestros días. Para que el cadáver de Jesús se lo hubieran llevado los discípulos, era necesario que hubieran movido un sinfín de cosas, entre ellos al mismo gobierno romano. Porque fue petición de los judíos, de los religiosos, quienes dijeron, por favor pongan en la piedra, séllenla bien y pongan una guardia que la monte, porque no queremos evidencia alguna o que nos vayan a salir con una novedad de que el cuerpo no está ahí. Ellos mismos, los judíos y los romanos, se encargaron de poner todas las limitaciones, todos los obstáculos para que fueran a salir con una versión de esa naturaleza. Sin embargo, era muy difícil que los soldados romanos pudieran caer en ese juego de dar permiso a los discípulos de que se robaran el cuerpo, porque iba de por medio de su propia vida como soldados del Imperio Romano. Ahora tampoco podían ellos argumentar que los discípulos se robaron el cuerpo mientras ellos dormían, porque ellos estaban ahí para velar, lo cual también era un delito muy castigado para ellos. Yo no quiero pensar en cuántas veces quisieron negar la resurrección de Jesús, porque eso puede seguir existiendo hasta nuestros días y no vamos a dar pie a ese tipo de argumentación que, si hubiera tenido algún tipo de éxito, hoy en nuestros días ya hubiera prosperado. Pero por el contrario, lo que ha prosperado es la fe de miles y miles de personas alrededor del mundo creyendo en un Cristo vivo. Un Cristo que se manifiesta a los que creen en Él día tras día y que nos da muestras de su amor, de su bondad, de su poder y de que Él está vivo. Hay mucho más evidencias en el mundo de que Cristo vive que las teorías que pueden surgir acerca de que Él no resucitó. Negar la resurrección de Jesús tiene ciertas conveniencias para muchas personas. En primer lugar, si nosotros entendiéramos el razonamiento de aquellos que tratan de desacreditar a Jesús, que Él resucitó, entenderíamos que ellos mismos, al desacreditar la resurrección de Jesús, quieren desacreditar la existencia de Dios. Y al desacreditar y desconocer la existencia de Dios, entonces tendrían que entender ellos que al no haber Dios no hay pecado y no hay nada que pagar por sus culpas. Y toda esta negación trae consigo una resistencia al reconocer que como seres humanos somos pecadores y necesitamos el perdón de un Cristo que vive, el perdón de un Cristo que murió en sustitución por nosotros para pagar los pecados que debíamos. Necesitaríamos nosotros doblegar nuestro orgullo, nuestro criterio, nuestro razonamiento y entender que por fe aceptamos la muerte de Jesús como un hecho sin precedentes, como un hecho absoluto que Dios hizo a través de su Hijo para pagar la culpa tuya y la mía. Y una vez que aceptamos ese sacrificio expiatorio de Jesucristo, estamos listos para entender entonces que Cristo no se quedó enterrado en la tumba, sino que Cristo fue resucitado al tercer día. Y eso nos da una apertura para todo lo que viene en nuestra fe. Negar la resurrección de Jesús es negarnos la oportunidad a creer en la esperanza y en la vida que Jesús nos da. Negar que Jesús resucitó es ir contra la corriente y es ir contra los preceptos de Dios y es ir contra Dios mismo. No obstante, hay personas que hoy en día siguen aferrados a desconocer que Jesucristo vive. Y ese es un hecho que a ti y a mí nos levanta cada mañana para seguir creyendo que Dios no está muerto, que Dios es un Dios vivo, que Jesucristo es el mismo Dios eterno hecho carne y que vivió entre nosotros como seres humanos en la tierra. Y fue y padeció los dolores y la aflicción de la cruz. Pero que el fin de la historia de Jesucristo no termina en lamento, no termina en lágrimas, no termina en derrota, no termina en una tarde oscura. La historia de Jesús sigue viva porque Cristo resucitó al tercer día. ¿Por qué es importante entonces creer?
Porque es importante creer que Jesús vive. Es tan importante, como les decía al principio, porque esa es la piedra angular de nuestra fe. El creer que Jesucristo vive es creer que significa que existe la vida eterna. Es creer que nosotros somos extranjeros en esta tierra, que vamos de paso, que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en el cielo. Es entender que todo lo que nosotros estemos atravesando aquí, sea bueno o malo, porque Cristo vive, nosotros viviremos juntamente con Él. Jesucristo le dijo a sus discípulos: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, y vosotros también viviréis. Y esa es la promesa que Jesús le dio a sus discípulos, nos dio a ti y a mí. No hay enfermedad que se vaya a cruzar entre nosotros y Dios. No hay problema tan grande que Dios no lo vaya a mover, porque Jesucristo vive. No hay ni la muerte puede separarnos del mismo Dios, porque Jesucristo vive. Y con la resurrección de Jesús se estableció el puente entre nuestra vida terrenal y la vida eterna. Jesucristo les dijo a los que le escuchaban y nos dice a nosotros: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y qué hermoso es tener nuestra fe fincada en la vida que Jesús promete. Sabemos que cuando nuestra vida depende de Jesús y cuando nuestra vida está escondida en Dios, una tumba no será el fin de nuestra historia. Un sepulcro, un panteón, un funeral no marcará el fin de tu historia y de la mía. Al contrario, es el inicio de nuestra vida eterna. Hubo una vez un predicador hace algunas décadas atrás de apellido Moody. Y ese predicador fue tan famoso, tú lo puedes consultar cuando quieras. Fue tan famoso en vida, alcanzó tantas personas para Cristo. Era un hombre que impactó la vida de miles y miles de personas. Y ese pastor Moody, llegó un momento en que su vida se acercó al ocaso. Él estaba enfermo y estaba por morir. Pero acercó a sus amigos y a sus feligreses más cercanos y les dijo: por favor, quiero decirles algo. El día que yo muera, el día que ustedes me hayan sepultado, rápidamente la prensa no tardará en empezar a difundir la noticia de que este predicador ha muerto. Los diarios, los noticieros, los comentarios en las calles, en las plazas, estarán pregonando que Moody murió. Pero yo les quiero decir ahora, por favor, pongan atención, esas son las últimas palabras del pastor Moody. Les dijo: cuando ustedes empiecen a ver las noticias correr y diciendo que el pastor Moody ha muerto, por favor, dice Moody, les dijo a ellos: por favor, no les crean. No les crean que Moody murió. No les crean, no acepten eso como verdad. Porque en ese momento, cuando la noticia de mi muerte esté corriendo por las calles, yo estaré más vivo que nunca al lado de mi Señor Jesucristo. Y esas eran las últimas palabras del pastor Moody para decirle a sus feligreses y a sus discípulos: cuando nosotros partimos de esta vida terrenal, es cuando no acaba nuestra historia, es cuando apenas inicia la historia de una vida eterna. El creer en Jesucristo vivo significa creer en la eternidad. Y si creemos en la eternidad, entonces entenderemos que hay manera y hay un acceso para llegar a la eternidad. Y si entendemos que hay un acceso para llegar a la eternidad, entonces entenderemos que el único camino que nos lleva a la eternidad se llama Jesús. No es nada difícil, no es nada complicado. Es más complicado negar que Jesús vive. Es más complicado negar nuestra fe en Jesús.
Es más complicado buscar argumentos que desacrediten la existencia de un Dios vivo, cuando el camino para acceder a Dios es tan sencillo. ¿Qué necesito entonces para entender esta verdad? Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y si confesamos con nuestra boca que Dios le levantó de los muertos, abrimos el paso, el camino hacia la eternidad. No importa si vamos a vivir 60, 70 años, 20, 80, los que tengamos que vivir. A través de Jesucristo abrimos nuestro camino a la eternidad. ¿Puedes creer esto? ¿Te cuesta trabajo entender esto? ¿Sabes tú por qué la mayoría de las personas cuando pierden a un ser querido son invadidos por un sentimiento de asfixia, un sentimiento de impotencia, por no poder aceptar y por no poder digerir aquel trago amargo que significa no volver a ver nunca más a aquella persona que tanto amaste? ¿Sabes lo que representa tener desconectado de tu visión, de tu fe, en la existencia de la eternidad? ¿Sabes lo que representa no creer en un Dios? Significa aceptar las cosas que tenemos hoy como lo último que jamás vamos a ver. Significa que el día que nos estamos acercando al fin de nuestros días en la tierra, se acaba nuestra historia. Significa entonces que todo lo que tú hiciste en la tierra es para que se quede en la tierra. Pero si tú y yo abrimos el paso en nuestra mente y en nuestra fe hacia la eternidad, entonces significa que el proceso en esta vida es un tiempo de preparación. Es un tiempo en el cual Dios te está permitiendo acomodar todo lo que Él te ha dado y dirigirlo en un solo destino, y ese destino se llama la eternidad. Todo lo que tengas aquí materialmente, aquí se va a quedar. Pero hay cosas que tú y yo podemos preparar desde este día para la eternidad. Ocúpate de las cosas que van a prevalecer para siempre. Que cuando tú y yo vayamos al sepulcro en esta tierra, nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que nuestros familiares y nuestros descendientes estén tranquilos porque no nos hemos despedido para siempre. Ocúpate de que Cristo represente la respuesta a tu vida terrenal. Dice el Evangelio de Juan: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Subraya eso. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú y yo asumimos las Escrituras como palabra de Dios, como palabra absoluta, como regla de fe y de orden a nuestra vida, entonces creemos que si hemos recibido a Jesucristo, no vendremos a condenación. Y si hacemos una conjetura, entonces diremos que si no creemos, vendremos a condenación. ¿Te cuesta trabajo entender esto? ¿Te cuesta trabajo aceptar que Jesucristo vive? ¿Te cuesta trabajo vivir para un Cristo vivo? Entonces tienes mucho más cosas que resolver en esta tierra, porque los días en esta tierra son contados. Los días en este planeta no serán eternos ni serán para siempre. Los días en este planeta Tierra, Dios los ha puesto en tus manos y en mis manos para que preparemos el camino para nuestro encuentro con nuestro Salvador, el que vive y reina para siempre y se llama Jesucristo. Ese es el propósito de esta vida. Y todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es bendición. Tu familia, tus bienes, tus títulos, todo. Todo lo demás. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Sabes lo que es tener una esperanza? Pero una esperanza viva. ¿Sabes lo que significa tener tus ojos puestos en la eternidad? Esa esperanza viva es aquello que a ti y a mí todos los días nos mueve, nos conduce, nos da aliento para continuar en esta tierra, nos da vigor, nos da fortaleza para salir de las circunstancias, nos da fe, nos da entusiasmo, nos hace pensar que todo lo que estemos atravesando es momentáneo. Esa es la esperanza viva. Nos hace pensar que no importa la forma en que vamos a ser llamados a cuentas en esta tierra, en la forma en que vamos a morir, no importa si va a ser por una enfermedad, por vejez o por un accidente o por... Ve tú a saber, no importa cuál sea la forma. Lo que importa es lo que viene después de nuestra muerte, pero también la manera en cómo vives esa esperanza en la eternidad. ¿De qué sirve vivir una religión que no te hace creer lo que viene después, lo que es después de la muerte? ¿De qué sirve una fe que no tiene vida y que no tiene esperanza más allá de nuestros ojos? Una fe así no es una fe viva, es una fe muerta. Es una fe, un conjunto de dogmas que nada más te enseñan una buena moral para poder sobrellevar esta vida que no es nada placentera muchas veces. Pero una esperanza viva es lo que nos mueve a los hijos de Dios. Una esperanza viva es lo que nos levanta cada día. Una esperanza viva es lo que nos hace preocuparnos para que otros conozcan del Hijo de Dios. Qué importante es abrazar la resurrección de Jesús. Qué importante es abrazar el hecho de que Cristo vive. Aunque muchas personas les gusta la idea de quedarse con la imagen de un Cristo crucificado, y no quiero hacer alusión a nadie, pero Cristo fue crucificado. Cristo fue clavado en la cruz del Calvario. Cristo fue traspasado con una lanza en su costado y sus manos y sus pies fueron clavados y atravesados por los clavos. Es verdad. Cristo fue sepultado. Pero no podemos desconectar ni quedar ese hecho de que Cristo vive, ni quedarnos atorados en esa parte de la historia. El hecho de que Cristo haya muerto representa que tú y yo hemos sido perdonados. El hecho de que Cristo haya sido ofrecido en sacrificio representa que ya no hay nada que pagar por ti y por mí. El hecho de que Cristo haya sido un sacrificio vivo y un holocausto perfecto significa que lo único que tienes que hacer es abrazar ese sacrificio y convencerte y creer en ese sacrificio como el pago de todas tus culpas, de mis culpas, de las culpas de todos los seres humanos. Pero no llega hasta ahí. No llega hasta ahí la historia. La historia continúa con la resurrección de Jesucristo. Y creer en nada más en la parte de la muerte, quiero entender que la muerte para ti, para mí y para la mayoría de las personas, la muerte significa un proceso y un hecho triste en esta tierra. La muerte significa separación. La muerte significa no volvernos a ver más. La muerte significa oscuridad, angustia, dolor, tristeza, depresión. La muerte es oscura. La muerte fue necesario que fuese atravesada por nuestro Señor Jesucristo. Pero sabes una cosa, la vida que en los colores, los diseñadores gráficos la caracterizan con el color verde. La vida significa esperanza. La vida significa ver más allá. La vida significa que tú y yo podemos
caminar en esta tierra puestos nuestros ojos más allá de lo que alcanzamos a ver en ella. La vida, amigos, significa victoria. La vida significa esperanza. La vida significa vivir una vida sin derrota. La vida significa tener puestos los ojos en la eternidad y disfrutar el presente en Jesucristo. Jesús te dijo a ti y me dice a mí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y subraya eso. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la vida, repite conmigo. Jesucristo es vida. Y esa es nuestra convicción. De nada serviría que dijéramos que creemos en un Dios vivo si no creemos en la resurrección. Hay que celebrarlo, amigos. Hay que celebrar que Cristo vive. No es tiempo de fracaso, no es tiempo de tristeza, no es tiempo de dolor. Cristo vive. Ese es el sustento de nuestra fe. Ese es lo que nos mueve a ti y a mí para seguir insistiendo y seguir caminando firmes en este camino. No lo vamos a abandonar porque los que hemos creído hemos conocido al Dios vivo. No lo vamos a negar porque hemos explorado sus maravillas y sus bendiciones. No vamos a renunciar a un Cristo vivo porque un Dios muerto no nos sirve para nada. Pero un Dios vivo tiene poder para salvar al mundo. Un Dios vivo tiene poder para levantarnos de la enfermedad, del dolor, de la tristeza, de la desesperanza. Un Dios vivo puede alcanzar a las generaciones. Un Dios vivo es aquel que ha preparado una morada para ti y para mí. Un Dios vivo es el que sostiene cada uno de nuestros pasos. Un Dios vivo es el que hace que cada día nazcan iglesias y le adoren. Un Dios vivo es el que cambia una vida y la transforma para la sorpresa de los incrédulos. Jesucristo es vida. Y ese es un hecho que no vamos a negar. Jesucristo vive. Y vive para siempre. Y ese es el mejor regalo que Jesús pudo habernos dado cuando estuvo aquí en la tierra. La historia de Jesús es muy hermosa. Celebramos la Navidad, celebramos la Semana Santa, pero nunca se te olvide que tienes que celebrar la resurrección de Jesucristo. Porque de nada sirve que celebres todo lo demás si no celebras que hay un Dios vivo. De nada sirve que celebres todo lo demás, que te portes bien, que vayas a la iglesia, que vivas una vida piadosa. De nada sirve si Cristo no vive en tu corazón. Y Jesucristo está todos los días insistiendo a uno y a otro y a todos aquellos que no le han conocido todavía. Jesucristo está a la puerta de cada corazón llamando e insistiendo y diciendo: yo quiero vivir contigo, entrar a tu corazón y vivir para siempre. Cuando tú y yo hacemos equipo con Jesús, tenemos la promesa de vida sellada en nuestros corazones. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y no lo borrará nadie jamás. Cuando tú y yo hemos recibido a Jesucristo como el Dios vivo, entonces tenemos la autoridad de los hijos de Dios. Porque dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad para ser llamados hijos de Dios. Alguien diga amén, por favor, porque Cristo vive y vive para siempre. Amén, amén, amén. Haga sus comentarios, por favor. Nos da mucho gusto que se haya conectado, nos da mucho gusto que haya participado con nosotros en este tiempo. Nos da mucho gusto ser parte de una celebración alrededor del mundo. Nos da mucho gusto decir amén, porque Cristo vive. Qué hermoso es que podamos compartir un mensaje de esperanza a las personas. Compártelo, amigo, compártelo, hermano. Compártelo, dile a las personas: Cristo vive. Que no te dé vergüenza, que no nos dé temor, porque Cristo vive. Es porque nos volvemos cada día más convencidos de que este mundo es pasajero. Porque Cristo vive, tenemos todos los elementos para enfrentar lo que está sucediendo en estos días. Cristo vive,
Cristo vive.